días, buenos días, Rubén. Saludamos a toda la radioaudiencia. Hoy estamos nuevamente en este viernes, en este encuentro de esperanza, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por esa bendición. El enredo, pues mira, te voy a sacar un poquito del enredo. Cuando... No es lo mismo, decir reverenda, pastora, ¿cuál es la diferencia? Pastor, ¿verdad? Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que es una relación más de intimidad, cuando tú puedes decir, este es mi pastor o esta es mi pastora, es una relación, ¿verdad?, de intimidad, pues porque estás en ese nudo del corazón, en ese rebaño, ¿verdad? Reverendo es el título que se le otorga a toda persona que recibe una ordenación ministerial, más bien es el título. El título es reverendo o reverenda, cuando llega el momento de ordenación. No es tampoco que es para reverenciar a la persona, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, no, es que esto es para reverenciarlo. No, es que es el título, es el reverendo o la reverenda. Pero en la relación del día a día, en la relación de la cotidianidad, pues el pastor. Y los ministros que no han sido ordenados, pues se les llaman pastor también, ¿verdad? Pero yo siempre lo he visto como esta relación más de intimidad. Cuando yo puedo ser tu pastora, pues hay una relación más profunda entre tú y yo, que cuando yo soy el reverendo o la reverenda, ¿verdad? Pues porque es el título. Entiendo. Sí. Entendí. Me comentaba ahorita que el tema es muy adecuado, muy a tenor con lo que el país vive. Y me citó el caso de ley de género o de violencia doméstica, que también le pregunto, ¿no es lo mismo? Antes era violencia doméstica, ahora pues se le llama violencia de género. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en el pasado se decía violencia doméstica, pues porque ocurría en el hogar, entre comillas, ¿verdad? En el hogar. Ajá. Pero la violencia, sabemos todos que ha trascendido las líneas del hogar. Cuando la gente es violenta en el hogar, es violenta en la calle, es violenta en otros espacios, ¿verdad? Así que es importante que nosotros entendamos que no se circunscribe solamente a lo que ocurre dentro del hogar, sino que puede trascender a otros espacios y sigue siendo violencia. Violencia es violencia. Claro, porque la gente pues tiende a pensar que si ocurre en el hogar, entonces puede ser un delito, puede ser una situación. Pero si no ocurre en el hogar, pues no es un delito o no es una situación. El asunto aquí es que la violencia, ¿verdad? También en el pasado, cuando se le llamaba solamente violencia doméstica, se pensaba que siempre era del hombre hacia la mujer. Correcto. Pero no necesariamente, porque hemos visto y estábamos dialogando de unos casos, ¿verdad? Como hicimos fuera del aire, que hay hombres que han sido víctimas de violencia. Por eso pues se amplía el término, ¿verdad?, a violencia de género, que va más allá de que sea contra la mujer o contra el hombre, ¿verdad?, sino que amplía el concepto. Y el tema de la violencia, ¿verdad?, la violencia es violencia en todas las fases. El escenario no define el delito. No. Y yo creo, es violencia. Es un comportamiento inadecuado, es un comportamiento que no se espera, es un comportamiento que, ¿verdad?, cuando lo vemos desde afuera, pues eso no es correcto, eso no está bien y va creciendo, ¿verdad? Sí, va aumentando. Y tengo que interrumpirla, porque de hecho comenté con el doctor esta mañana, fuera del aire, sobre... Ahora hablando de lo que es violencia, y usted estipula violencia es violencia. ¿Verdad que no dijo? Ok, yo estaba viendo un show en estos días, nocturno, el de Raymond Arrieta. Ahí un sketch cómico, un paso de comedia, donde una de las participantes, yo la conozco, ella es maestra de aquí de Cagua, de teatro, de Notre Dame del colegio. La señora Norbit Fragoso, una comediante, una joven emprendedora, educadora, by the way. Entonces, cada vez que ella sale en ese sketch cómico donde interactúan dos borrachitos, le dicen gorda pestosa, mantecosa, maloliente, la vejan. Entonces ella es parte de un sketch, pero ella es gordita, ella es obesa, ha bajado algo de peso, pero yo le miro la cara a ella que se ve como que ofendida, pero continúa haciendo reír o siendo parte de esa pantomima social, que es ofensiva. ¿Esta es violencia? Eso es violencia y la permitimos.
la permitimos. Número uno, ella es una profesional en el campo, ¿verdad? Así que, por lo menos, si tú me preguntas a mí, yo entiendo que si yo no creo que algo debe ser correcto por ganarme el dinero, no lo voy a hacer. Yo creo que esas son pautas que tú debes de establecer, ¿verdad? Y lo otro, si es ofensivo, y hay muchísimas cosas ofensivas en la televisión puertorriqueña y no puertorriqueña, hay muchísimas cosas ofensivas, así que está en uno hasta dónde pone el pie, ¿verdad? Hasta aquí tracé la línea. Y yo pienso, si ella es una persona que, ¿verdad? Que gordita, y la cara puede ser que está disimulando o puede ser que lo está internalizando, que se está sintiendo ofendida. Óigame, yo me sentí en mi casa incómodo. Yo me imagino qué pasó por su mente. Claro, entonces esto yo no lo permitiría más y yo establecería mis pautas. Mira, estas cosas yo no las voy a hacer. ¿Por qué? Porque es ofensivo contra mi persona y contra las personas que son como yo. Y cuando esas cosas ocurren, eso es bullying. Ese es un bullying abierto. Ahí cuántos miles de personas ven el programa. ¿Y qué le estamos diciendo a las personas? Que es correcto burlarse de las personas obesas, que es correcto llamarle por 20 nombres que no tiene que ver con el nombre de la persona. Fíjate que muchas veces estamos en un lugar y nos dicen, mira, ¿tú te acuerdas de tal persona? ¿Pero qué persona? Y empezamos. El que es gordo, que es de esta forma, o el que es flaco, o el que tiene las patas largas, porque así es que hablan las personas, y eso es bullying, pero eso también es un tipo de violencia verbal, porque estamos tomando lo que es la persona, la parte física de la persona, para agredir a la persona, porque una persona que es extremadamente delgada le molesta que le digan que es demasiado flaco. Hay muchas formas de ser violento hoy en día. Claro, hay violencia en palabras, hay violencia psicológica, hay violencia en chistes que son de doble sentido, chistes que son de mal gusto. Mire, cuánta gente hemos visto que ha ido a parar a procesos judiciales por hostigamiento. Pero el hostigamiento viene porque es un acto de violencia también. O sea, todas estas cosas que estamos viendo en el ambiente es una violencia rampante, ¿verdad? Y hablábamos de que es violencia doméstica, violencia de género, está incluido en el mismo paquete. Lo que pasa es que hemos tenido que ampliar, se ha tenido que ampliar el concepto porque ya es a otros niveles, la escala ya sube a otros niveles de lo que está ocurriendo. Viene los ciclos de violencia en el hogar, violencia doméstica o violencia de género, viene por unos patrones del patriarcado, donde el hombre es quien tiene la autoridad, donde el hombre, y se copian unos patrones. Miren, yo recuerdo cuando yo era pequeña, en mi casa teníamos que fregar todo, los varones y las mujeres. No, o sea, cuando nosotros comenzamos a darle categoría a las funciones de la casa, estas las hacen los hombres y estas las hacen las mujeres. Eso ya ahí, tú estás haciendo una línea, estás estableciendo una línea y estás diciendo que los hombres no pueden fregar. Pero ¿cómo que los hombres no pueden fregar si ellos también pueden cocinar y pueden comer? Y ahora la gente dice que este patrón, de este cambio de conducta, que esto es de la nueva generación, que eso antes, mire, mi hermano cocina, frega, plancha, tiene esposa, ella también lo hace, no hay ningún problema. Tú estás capacitando a una persona para que si tuviera que estar solo, no esté en un proceso de una, ¿verdad?, de una precariedad en el hogar. O sea, lo que estamos haciendo es instruyendo personas, educando personas, y que todos en el hogar tenemos responsabilidades, que todos en el hogar podemos cooperar con las tareas del hogar, porque todos vivimos bajo el mismo techo. En el pasado, y tiene que ver mucho también con las profesiones, y obviamente yo ocupo una profesión en este momento, ¿verdad?, que no es una profesión donde las mujeres eran las que participaban. Yo soy pastora y yo pues estudié, me gradué y he estado por 30 años pastoreando, pero no fue fácil al principio desempeñar ese rol, porque nosotros hemos categorizado los roles por género.
Los varones hacen unas cosas, las mujeres hacen una otras. especie tal vez de resistencia al principio. Claro. En la misma iglesia. En la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro y fuera. Sí, y casi siempre son las mismas mujeres. Casi siempre, por lo menos en mi experiencia, Así que, miren, es romper el molde, romper patrones, pero dentro del ministerio, si vamos a hablar ahora un momentito del ministerio, Jesús también tenía mujeres que colaboraban en el ministerio. Así que es importante que nosotros rompamos los esquemas de estar diciendo que una mujer no puede ser mecánico. ¿Por qué no? Y si tiene la habilidad. Y si se puede preparar. Yo he visto montones de mujeres ya que son mecánicos, ¿verdad? Que trabajan en auto, en la industria automotriz. Se decía que las mujeres no podían pilotear un avión. Hay montones de mujeres que son pilotos. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que romper dentro de nuestros esquemas. Yo no vine aquí a hablar, ¿verdad?, necesariamente del rol de la mujer en distintas profesiones. Lo que estamos hablando es de la violencia de género, pero tiene mucho que ver el proceso de nuestra formación, cómo fuimos formados y hasta qué punto, ¿verdad? Algunos de nosotros pues vivimos experiencias de nuestros abuelos en el pasado. Hablando básicamente de lo que es la base cultural. Claro. La cultura tiene mucho que ver, porque allá en el Oriente, en el Medio Oriente, eso es otra cosa. Y acá es diferente, en Estados Unidos es diferente, pero en todos los lugares, fíjate, que no importa cuán avanzadas estén la parte cultural o cuán avanzada esté la sociedad en tecnología, en otras cosas, sigue habiendo violencia de género, sigue habiendo ese ataque, ¿verdad? Porque esto tiene que ver mucho, Rubén, con que una persona se sienta superior a otro. Para hablar así en español puertorriqueño. Cuando una persona se siente que es mejor que otro, que es superior a otro, va a despotricar esa superioridad sobre aquel o aquellos que piensan que son más débiles. Fíjate que en los tiempos de antes, cuando llegaba el abuelo, repartía fuete con la correa y se llevaba enredada a la esposa, a los hijos, a los nietos y a todo el que se metiera. Y era permitido. Y era permitido en los tiempos de antes, pero esos tiempos ya pasaron y no estamos viviendo en esos tiempos. Y me parece a mí que también hay personas que copian patrones y cuando copian esos patrones los llevan al presente. Y en el presente se transforman. Así que es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, lo que es violencia de género, de lo que es esa violencia que se vive entre las parejas. Y es una secuencia repetitiva que nos ayuda a nosotros a ver unos casos de maltrato crónico, donde la víctima cada vez es más vulnerable con el paso del tiempo y va perdiendo la capacidad de autodefensa. Yo quise traer este tema hoy porque en septiembre nosotros estábamos en la concienciación de lo que es el Alzheimer. En octubre nosotros estuvimos hablando de la concienciación de lo que es el cáncer, ¿verdad? El cáncer en todas sus facetas. Y este mes de noviembre es el mes de la concienciación sobre la violencia de género. Y en una, ¿verdad?, en una de nuestras emisoras de televisión están dando una novela turca que tiene que ver con este caso de violencia de género, y el tema que le pusieron acá a la novela se llama Fugitiva. Lo dan tarde en la noche porque pues tiene unas escenas bastante violentas, bastante difíciles de entender. Y yo me puse a analizar la novela turca. No estoy siguiendo la novela en la televisión, lo hice por internet. Y me parece a mí que tiene un contenido bien fuerte, pero tiene toda la realidad, cómo tú te puedes dar cuenta de lo que es el ciclo de la violencia. Porque la violencia tiene un ciclo. Y ahí tú lo puedes determinar. Y tiene unas fases. Así que yo traje este tema porque han comenzado a dar la novela turca. Y a veces nosotros nos molestamos y decimos, pero esa mujer, ¿por qué hace eso así? Ay, yo me le metería por dentro. Yo lo haría diferente. No necesariamente usted lo haría diferente, porque si usted no ha vivido lo que es el ciclo de violencia, usted no lo puede hacer diferente, porque usted no está puesta en los zapatos de esa persona. Y hablamos de violencia de género porque
le dije al principio que puede ser del hombre contra la mujer, pero también puede ser de la mujer contra hombre y puede haber otros escenarios, pero estamos concentrados en este. Y traigo esto porque hemos visto casos donde mujeres han sido violentas contra hombres hasta llevarlos a la muerte. Y en la mayoría de los casos son al revés, ¿verdad? Donde son los hombres contra las mujeres, que es la mayoría, pero eso no quiere decir que no ocurre en el otro lado, hacia el hombre. Así que es importante que nosotros entendamos que hay una secuencia, un patrón, una repetición, y dentro de ese patrón se le conoce como los ciclos de la violencia. Y hay 3 fases en estos ciclos, ¿verdad?, que se han determinado. La primera fase es la acumulación de tensión. La palabra lo dice, acumulación de tensión. La persona que es violenta, ¿verdad?, y digo la persona que es violenta porque ya decidimos que no es ni hombre ni mujer, puede ser cualquiera de los dos, ¿ok? La persona que es violenta tiene actos y actitudes hostiles hacia la víctima. ¿Y qué es una actitud o un acto hostil? Bueno, que si pide un vaso de agua, porque a lo mejor tú y yo no pedimos que nos sirvan un vaso de agua, estamos sentados al lado de la nevera y nosotros no podemos coger el agua, pero ponle que, ¿verdad?, se sirvió el vaso de agua y cuando la persona llega se derramó un poquito el agua y le mete un cantazo al vaso y tira el vaso, pues porque la persona es bruta, que viró, fíjese la palabra que utilicé, bruta. Son las palabras que se utilizan en estos actos de violencia y van subiendo esas palabras, ¿verdad? O sea, tú no sirves, tú eres bruta o bruto, tú no sabes nada, tú eres un anormal. O sea, comienzan a utilizar una serie de expresiones para hacer sentir a la víctima que es menos, para hacer sentir a la víctima que no tiene valor, para hacer sentir a la víctima que no tiene estima. Porque ese es el punto, llevar a la víctima a tener un control absoluto sobre la otra persona. Estamos hablando de que esta persona se cree superior, así que tiene que llevar a la víctima a sentir que no tiene control sobre nada. También se da, cuando es en pareja, pues conflictos entre la pareja. Y los conflictos van en toda línea, ¿verdad? En todo el esplendor, en toda la gama. Violencia verbal. Porque nosotros a veces pensamos, tú me diste un ejemplo de lo que es violencia verbal. Porque tú estabas diciendo que en ese programa, cuando tú lo estabas viendo, ¿qué fue lo que le dijeron a la muchacha? Ha pasado varias veces que son una gorda, una mujer gorda, parece una vaca, una lechona, que las gordas apestan, que aumentan el colesterol si las muerde, ese tipo de vacilón. Ok, eso es violencia. Claro que lo es. Es una violencia abierta, pero que la estamos permitiendo, porque nadie se ha pronunciado contra eso. Ni siquiera el productor lo permitió, el productor del programa, la artista, la actriz lo está permitiendo. Y puede decir, puede tener el argumento, es que a mí no me afecta porque yo me acepto como soy, pero estás afectando a otras personas, porque hay otras personas que también son obesas y se sentirían mal con un tipo de comentario como ese. Entonces, cuando tú lo permites, tú estás dando paso a que ese ciclo de violencia siga. Tiene que tomar una acción y decir, en ese caso, ¿verdad?, esto yo no lo haría. Eres cómplice. Claro, o sea, es parte del proyecto, ¿verdad? Habíamos dicho ya los actos y actitudes hostiles, conflictos entre la pareja, violencia verbal, y la violencia verbal va desde palabras soeces hasta todo lo que me has dicho de esa escena de unos segundos, y mira todo lo que se puede hacer en unos segundos. Imagínate viviendo una persona 24/7, todas las palabras y expresiones que puede haber acerca de la otra persona. El tono en el que uno se dirige a la pareja de uno. Claro. El tono, aunque no diga una palabra soez, pero si le hablas pesado, como digo, en un tono elevado, le gritas, claro, también ahí la está agrediendo. Eso es agresión verbal, o sea, todos los seres humanos tenemos la capacidad de dialogar, pero también hay tonos que van subiendo de acuerdo a cómo nuestro ánimo se va sintiendo, y no todo lo podemos hacer. Hay gente que dice, yo hago lo que a mí me dé la gana.
Sí, claro, y en la Biblia también establece que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer, eso en español lo que quiere decir es que yo puedo hacer todo lo que me dé la gana en la vida, pero no todo me conviene. Porque yo no puedo ir, por ejemplo, tú ves estas personas que gritan mucho así en el hogar, pero si están en la corte, no van a hacer eso. No van a hacer ese tipo de conducta. Fíjate que tienen la capacidad de discernir dónde puede gritar y dónde no puede gritar. ¿Por qué no va y grita en la corte de esa manera y se expresa con toda? Porque va preso inmediatamente. Así que, si tú tienes la capacidad de saber dónde puedes gritar, dónde no puedes gritar, todos nosotros sabemos aquí que nadie puede montarse en un avión y decir que hay una bomba. Porque lo próximo es que vas preso ahí mismo ¿verdad? Te limitan tu espacio y tan pronto el avión aterrice, tú estás preso. Punto, se acabó. Haya o no haya bomba. ¿Sabe? Así que es importante nosotros entender que la persona que es violenta sabe que puede también tener sus espacios de detenerse porque algo puede ocurrir. Tiene sus alertas también. Ahora, estos ciclos van aumentando porque también hay un problema que la persona violenta tiene que corregir, tiene que trabajar, tiene que ir a buscar ayuda para manejar su agresividad, para manejar su coraje, a lo mejor no tiene ni que ver con la persona a la que está agrediendo, a la persona con la que descarga su violencia. A lo mejor es una situación del pasado que vivió en su hogar, en su crianza, en su desarrollo, y lo está echando hacia afuera con la persona que no es, A lo mejor esa persona fue violada de pequeño y lo que surgió en esa persona fue agresividad. A lo mejor esa persona fue víctima de incesto y ahora está descargando lo que vivió. A lo mejor no ocurrió nada de eso. Yo no estoy diciendo que todos los casos es porque fueron víctimas de incesto o porque fueron violados. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay cosas en el pasado que puede haber tenido esa persona. A lo mejor vivió bajo un yugo de opresión de su padre o de su abuelo o de su madre o de su abuela y ahora lo está sacando ya en la adultez. Así que la formación tiene mucho que ver y la víctima en todo esto, ¿verdad? La persona que es violenta, la persona que es agresiva, que no tiene su control, que no tiene autocontrol en eso, tiene muchos cambios repentinos de ánimo. De momento está bien y de momento está mal. Hay gente que dice, pues estaba ahí de lo más sentado y de momento se levantó y restrayó la puerta y dijo tal o otra cosa y hizo tal o cual cosa. Y no se explica por qué es que se levantó así. Bueno, porque lo que ocurre en el cerebro tú no lo puedes ver. Lo que la persona está pensando, nosotros hemos desarrollado muchas cosas en la tecnología y en la era moderna, Rubén, pero todavía nosotros no podemos leerle la mente al otro. Todavía nosotros no podemos saber lo que el otro está pensando. Hay gente que adivina de vez en cuando qué es lo que el otro está pensando. Bueno, la pega, ¿verdad? En ese sentido, la pega, porque ya conoce a la persona, pero tú no sabes lo que la persona está pensando, tú no sabes lo que hay en esa mente, y ahí entonces se genera esa violencia. Y esa es la etapa 1, que es la acumulación de tensión, y estamos hablando de violencia de género, de violencia doméstica, de violencia en el hogar. Una especie de reacción por hechos pasados. Puede ser. Que de momento pues van con carácter tal vez de acumulativo y de momento pues explota la persona, pero no tiene que ver tal vez con algo que esté pasando ahora, pero uno viene con unos traumas tal vez de la niñez, ¿no? Sí, y estas cosas a veces las mezclan con alcohol y con droga. También. Y te voy a dar un ejemplo. Yo llevo 30 años pastoreando y hace como 20 años atrás yo conocí una pareja de unas personas que llevaban en aquel momento 50 años de casado. 50 años de casado. Una vida completa. Una vida completa. Claro. Y entonces, este señor tenía unos rasgos de violencia tan y tan grandes. Y maltrataba a sus hijos emocionalmente, psicológicamente, verbalmente.
Nunca pasó a la parte de la agresividad física, pero el maltrato emocional que hizo contra esos hijos llevó de 3 hijos a 2 de ellos a suicidarse. ¿En esa? En esa. Wow. En esa. Wow. 2 de ellos a suicidarse. Un infierno lo que esa familia vivió. Y la hija, profesional, jamás ha podido recuperarse de todo ese maltrato. Y traigo esto porque esta pareja tenía 50 años de casado. Y siempre recuerdo esta pareja porque la esposa me decía, pues que yo me casé con él y yo tengo que estar toda la vida con esta persona porque eso fue lo que yo aprendí en mi casa. Eso es correcto. Yo no tengo problemas con que el matrimonio se supone que es para toda la vida. Pero cuando tu matrimonio pone en juego tu vida, tu salud física, emocional y la de tus hijos, y con el paso del tiempo 2 hijos tuyos se suicidaron, tomaron esa decisión porque no podían más con la violencia en el hogar, tú tienes que tomar una decisión por tu vida, por proteger tu vida. Y por eso te digo que el patriarcado marca mucho, porque pues esta mujer se acostumbró a vivir así porque su papá era así y su abuelo era así, y este hombre vivía con esa presión con esta mujer. Y un día yo me atreví a preguntarle a él por qué yo lo confronté. Wow. ¿Por qué él era así? Vamos a hacer una cosa. Sí. No quiero sonar a show de televisión de Dame un Break ni del pero hay show que de hacer una pausa, hay que hacer tenemos una pausa. Una pausa, pero entonces para irnos a la pausa, habló con el caballero y él le explicó. Él me explicó. Y les digo ahorita. A la vuelta nos explica lo que él le explicó. Viva la mañana, lindo día, 9:29. Estamos aquí en este encuentro de esperanza y estamos hablando de la concienciación de violencia de género y estábamos dando un ejemplo de una persona que llevaban 50 años de casado en aquel momento, 50 años de casado, y vivían este ciclo de violencia. Y este hombre se había empeñado en decir que su esposa le había sido infiel. Y yo lo confronto en uno de esos momentos de máxima agresión que hubo que llamar hasta la policía. Yo tuve que intervenir en el caso y le pregunto, caramba, ¿por qué tú estás haciendo esto? Ya ustedes son 2 personas mayores, 50 años de casado, 50 y pico tenían ya de casado, tú has perdido 2 hijos, ¿por qué estás en esto? O sea, necesitas ayuda, aparte de que pues mezclaba toda la situación con alcohol. Y me dice, es que ella me fue infiel. Yo entonces no sabía qué hacer porque él está diciendo categóricamente que ella le fue infiel. Pues vamos a bregar con esa infidelidad, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame, para poder saber. Y cuando me dice que cuando ella tenía como 17, 18 años, que ellos eran novios y la mamá, los papás de ella no querían que él fuera su novio, y la enviaron a vivir a Estados Unidos. Y al enviarla a vivir a Estados Unidos, pues ella todavía, pues, persona dominada por su familia, y obviamente, ¿verdad? Esta es una persona bien débil, dominada por su familia, pues se fue a vivir a Estados Unidos y tuvo que estudiar por allá y todo. Y cuando regresó, 5 o 6 años después, es que se reencuentran y se casan porque ya ella es mayor de edad y ella toma la decisión para casarse con él. Y yo le digo, ¿pero en qué consiste la infidelidad que tú me estás diciendo? Bueno, pues porque ella acató la decisión de sus padres y se fue y me dejó a mí. Y yo digo, pero eso es una infidelidad. Ella era una menor de edad y sus padres la envían a Estados Unidos. O sea, ella no tenía decisión en ese, ¿verdad? Poder de decisión. Y cuando regresa se casa. Y él sigue insistiendo. Cada día, Rubén, cada día de su matrimonio, que ella le había sido infiel. ¿Cómo es posible entonces que tú te cases con una persona que tú entiendes que te fue infiel? Bueno, pues porque él quería demostrar que él tenía poder sobre ella y que él iba a dominarla a ella hasta que se muriera. Ese era todo su deseo. ¿Tú sabes lo que es tener 50 y pico y duraron 60 y pico de años juntos? Porque tú quieres demostrar que tienes poder sobre la otra persona. Y también la debilidad emocional de la otra persona. Aguantar 60 y pico de años, 3 hijos,
Y tú sabes lo que es llegar a tu edad de anciano, soportando a una persona, diciéndote, bulleándote, maltratándote, agrediéndote, tumbando el plato de la comida porque tú no sirves, haciendo cuanta cosa porque tú no sirves, porque tú le fuiste infiel. Así que tenemos que trabajar mucho con la mente de los victimarios y las victimarias, y de las víctimas también, porque las víctimas, los victimarios y las victimarias tienen una capacidad de pensar que tienen poder sobre la otra persona, y la otra persona deja que el victimario o la víctima tenga poder sobre ellos. En la primera fase que hablamos, en la fase de acumulación de tensiones, que comienza esas palabras, esas expresiones que comienzan a surgir. La segunda fase es la explosión, porque todo eso se acumula y llega un momento que va a explotar. Y cuando explota, no explota de la mejor manera, ¿verdad? Así que el maltrato es visible, el maltrato se escucha, es psicológico, es físico. Y ahí es donde empieza, si tú dices algo, yo te voy a matar. Empiezan los anuncios, ¿verdad? Los anuncios, si tú dices algo, yo te voy a matar. Si tú te vas de aquí y yo no sé dónde tú estás, prepárate para cuando yo llegue. Porque hay una gama de eventos que pueden ocurrir. Puede ser que la persona esté secuestrada dentro de su propio hogar. Hemos visto esos casos y son casos bien tristes, ¿verdad? Porque la persona que es violenta se siente tan celoso de la persona, o celoso o celosa, ¿verdad?, que comienza a atraparlo de una manera que es mío o mía y de nadie más. Este es mi juguete y el que lo toque tiene un problema. Tiene problema quien toque mi juguete, pero cuando yo acabe con quien tocó mi juguete voy a darle la buena pela a mi juguete también, por dejarse tocar o por dejarse... O sea, cuando estoy hablando de esto es, si una persona se acerca, mira, tú estás en un ciclo de violencia, tú estás necesitando ayuda, nada más por prestar los oídos y escuchar eso, ya eso va a ser razón suficiente para que una persona que no ha podido canalizar su coraje, su agresividad, sus emociones, sanarse, pues haga un proceso más violento con su víctima. Así que viene el maltrato visible, psicológico y físico, que esto puede ir desde un puño, una bofetada, una violación sexual, porque la persona cree que domina a la otra persona. Mire, usted puede ser el esposo o la esposa de alguien, pero porque usted sea el esposo o la esposa de alguien, usted no puede tener relaciones sexuales con esa persona cuando usted le dé la gana y como a usted le dé la gana, porque usted es el esposo o la esposa. No, porque el cuerpo es la pareja que le da permiso o no para que pueda tocar su cuerpo. Cuando estas personas se desatan en esta explosión, no tienen que pedir permiso, porque tú eres completamente mío o tú eres completamente mía y yo voy a hacer contigo lo que yo quiera. Tengan cuidado con esa expresión de quién tú eres. ¿De quién tú eres? De quién tú eres. Tú eres mío, tú eres también mía. Está sigo apelando, ¿no? Rebuscando en la cosa cultural. Uh-huh. Hubo un tiempo, doctora, que la práctica esta me pongo como ejemplo, Miriam, que era mi esposa, Uh-huh. Miriam González de Piñero. ¿Por qué de Piñero? Ella es propiedad mía, yo tengo que poder sobre un ser humano. Miriam González de Piñero, lo pongo como ejemplo. Ella fue enfermera y cuando le hacen el tag de enfermería, Ajá. yo le digo, ponte, ella me dice, de Piñero. Yo soy de mami, de papi y mía. Ajá. Si Miriam González Díaz, no de Piñero. Uh-huh. Le monté una pelea y la obligué y se ponía de Piñero. Pero después pensé que era una falta de respeto Uh-huh. y le dije, ponte Gonzalita o González, o Uh-huh. ponte Miriam, Uh-huh. porque lo entendí. Claro. Pero es esa cosa cultural de Piñero, eres mía, ahí tal vez comienza. Debemos de educar. Sí. Mira, esto de los apellidos, de cuando te casas, el apellido de casada y el apellido de soltera. Bueno, esto es cultural y viene con unos patrones. Allá en Medio Oriente dan una dote para tener una mujer, la que sea, y se acabó, y ella no decide, y si ama o no ama, eso no importa.
tienes que irte con esta persona y punto y se acabó. Pero acá, en este lado del mundo, es solapado. Y las mujeres cuando se casan en aquellos tiempos, yo creo que ya es menos, pero se ponían el apellido del esposo. Por eso hay tantos problemas después con la cuestión del seguro social, con el nombre, con cómo te llamas, cómo te decían, cuántos nombres tienes, pues por esta situación. Y es por ese sentido de que tú eres de mi propiedad, ese sentido de que tú eres propiedad mía. Y como tú eres mi propiedad, pues te tienes que tener mi apellido. Pero es que tú no eres de mi apellido. Nosotros decidimos unir nuestras vidas y nos amamos, nos respetamos y vivimos lo mejor posible, pero tú no eres mi propiedad. Tú no eres mi propiedad ni yo soy tu propiedad. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, muchas veces los asuntos. También reconozco una pareja que yo tuve, ¿verdad?, el privilegio de casarles y iban a vivir a Estados Unidos, y en Estados Unidos esa modalidad es muy frecuente todavía, que la persona se casa y pierde el apellido la mujer, que eso es muy, muy del patriarcado. Y entonces me dijo... Hillary Clinton. Ella no es Clinton. Ella no es Clinton. Michelle Obama. Ajá, no, pero es una costumbre de Estados Unidos y yo no sé por qué esas mujeres todavía no han levantado, ¿verdad?, una bandera con eso, pero el hecho es que yo voy a casar esta pareja y él me dice, vamos a vivir a Estados Unidos y se supone que allá esto es así, pero yo no creo en eso. Así que yo quiero adoptar un apellido para los dos. Y adoptaron los apellidos de los dos con un dash en el medio, ¿verdad?, con una rayita en el medio. No voy a decir los apellidos de ellos, pero voy a decir como, por ejemplo, pues mi apellido es Gabriel y otro apellido Montalvo, pues le ponemos un dash. Si la otra persona fuera García, pues seríamos los Gabriel García o los García Gabriel. Y él, que es norteamericano, se puso un apellido puertorriqueño. Y los dos se llaman de la misma forma. Y sus hijos se llaman de la misma manera. Y lo hizo legal, hizo un proceso legal, le costó un dinero, porque él decía, ella no es de mi propiedad, ni yo soy de su propiedad. Si queremos ser familia y lo que queremos formar una familia, pues los dos tenemos validez. Y eso me estuvo bien interesante, ¿verdad? Pero lo que viene con la cuestión de los apellidos es por eso mismo, porque la gente pensaba que tenía absoluto poder sobre el otro y esta es de mi propiedad. La mujer perdía el apellido porque ya ella pasó a ser de mi propiedad. En el área oeste, usted es del oeste, creo. Yo soy del norte. Del norte, pues hay un caso muy histórico allá en el área oeste. La familia Ramírez de Arellano, ajá, que continúa así mismo. Ajá. Ramírez de Arellano. Exacto. De ahí vino que ofrecía el pirata. Exacto. Ramírez de Arellano. Aunque sí, se casen con Rodríguez, Ramírez de Arellano Rodríguez, pero siempre conservan eso mismo. Es su apellido, su apellido. Unidos, sí. Uh-huh. Muy bien. Miren, en la explosión, ¿verdad?, que es la segunda fase, los maltratos psicológicos, físicos son más visibles. La víctima, ¿verdad?, está en un estado de ansiedad terrible, ¿verdad? Mucha ansiedad, mucho temor, quiere buscar ayuda. Después que recibe la pela, como decimos en español puertorriqueño, después que recibe los insultos, la agresión verbal, la agresión psicológica, la agresión física, ya llega a tocar fondo y quiere buscar ayuda, busca a alguien de confianza para salir de ese hoyo, ¿verdad? Pero realmente esto no da mucho paso porque viene rápido la fase 3 y la fase 3 es la reconciliación o la luna de miel. Ustedes han escuchado parejas que dicen, a mí me gusta pelear porque la reconciliación es mejor. Ojo y cuidado con eso. Ojo y cuidado con eso porque en esta reconciliación la persona que es agresor o agresora, luego de ese episodio de violencia craso, entonces comienza a hacer un juego emocional con la víctima y le pide perdón. Y para que sus palabras se vean que son genuinas, entre comillas, llora y le muestra amabilidad y le promete que nunca más lo va a volver a hacer.
Y ese nunca más lo va a volver a hacer. Pueden pasar 48 horas, 36 horas, 3 o 4 días y vuelve a lo mismo. Fíjense que hay mujeres que a mí me han dicho, mi esposo, yo sé que eso no está bien, pero fíjate que él tiene días buenos. ¿Él tiene días buenos? ¿O es que sabe que si continúa esa conducta puede ir preso? Que si continúa esa conducta no le va a ir muy bien. No le va a ir muy bien. Y a esto también tenemos que sumarle que hay gente que vive esos ciclos de violencia ocultos. Ocultos. Ah, ¿qué te pasó ahí? Ese golpe. No, fue que me caí. Y fíjense que casi siempre cuando hay estas situaciones de violencia de género, tanto está el victimario o la victimaria encima de la víctima hasta que la víctima deja de trabajar fuera. Porque es visible y la gente se está dando cuenta y el objetivo es sacarlo de un escenario laboral, porque si lo saca del escenario laboral no tiene testigos y todavía tiene más dominio sobre esa persona, ¿verdad? Emocional o psicológicamente. Así que la víctima piensa, cuando esta persona empieza ese proceso de reconciliación, mire lo que le pasa emocionalmente a la víctima. Es terrible. Comienza a pensar que él o ella es la culpable de provocar que esta persona tenga ese efecto en su vida y confía en el compromiso hasta que regresa a la fase 1, donde se comienzan a acumular las tensiones y comienza otra vez lo mismo. Por eso es que se llama el ciclo de la violencia doméstica o ciclo de violencia de género, porque vuelve otra vez, y esto es un ciclo, mire, y fíjese que en las fechas especiales, y cuando hablo de fechas especiales, cumpleaños, aniversario, acción de gracia, Navidad, esto lo mezcla el violento o la violenta, que es el victimario o la victimaria, con alcohol, con droga, y esto es una bomba de tiempo. Y si tienen hijos, ahí se van los hijos también. Hemos visto mujeres que en su proceso de embarazo han recibido la pela del siglo y se han quedado calladas. Esto afecta a ese bebé, porque los bebés escuchan en el vientre, los bebés saben, perciben, y cuando ese bebé nace, la voz de papá, si es que es el violento, no va a ser muy agradable. No va a ser muy agradable, y la ejecutoria y lo mismo que hace con su mamá lo hace con sus hijos. Si fue por un caso, ¿verdad? Aquí vienen otras violencias sexuales también, que puede ocurrir después en los hijos, maltratarlos de esa manera también. Por eso es que vemos tantos casos que pensamos, pero si esa persona era tan buena gente y mira lo que pasó ahí. Bueno, ahí está ocurriendo, ahí está ocurriendo ese desenlace de violencia, ¿verdad?, que están viviendo. Y la víctima, miren, las cosas que nosotros podemos detectar en una víctima, las cosas que podemos ver sin haber estudiado mucho, podemos ver que la víctima tiene una pobre o ninguna autoestima. ¿Para qué me voy a cambiar de ropa? Yo no necesito comprar ropa, yo con la que tengo estoy bien. No, yo no necesito arreglarme, yo estoy bien así. Es un ejemplo, ¿verdad?, de expresiones que hemos escuchado. La víctima pierde la autonomía. No, yo no puedo ir para allá porque si mi marido no me da permiso, yo no voy. O al revés, ¿verdad? Puede ser un hombre que se sienta intimidado por su pareja y diga, no, yo para buscarme problemas con esta, mejor no voy para allá, no, yo no puedo. Ahí comienza a perder autonomía. Fíjese que eso son cosas pequeñas y uno las deja pasar, pero estas cosas comienzan a acumularse, y cuando se acumula, ahí viene ese proceso, ¿verdad?, de violencia rampante, y pierde la capacidad de defenderse. Pierde la capacidad de defenderse porque cuando le expliqué lo del ciclo, primero se acumulan las tensiones, después explota y después se reconcilia. En la reconciliación vuelve a inyectarse otra vez en esa mente que la culpable o el culpable es la víctima. Y como tiene la culpa, pues no puede defenderse, porque pues no siente que necesita ser defendido. Así que es bien importante, ¿verdad? Hemos trabajado
este tema en la mañana de hoy, porque nosotros queremos levantar esa conciencia, levantar conciencia en las personas que están pasando por este proceso, ¿verdad?, de violencia de género, violencia doméstica, violencia en el hogar, pero también queremos levantar esa conciencia en las personas que están alrededor, que muchas veces nos damos cuenta, pero decimos, no, yo no me voy a meter en eso, yo en eso no me meto. Miren, a veces nosotros, por no querer meternos en una situación, una persona pierde la vida. Usted no se tiene que meter, pero usted ya está viendo una serie de elementos de los cuales nosotros debemos de ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, porque esa víctima no sabe cómo salir de esa situación. Y es interesante, traje el caso de la telenovela turca, ¿verdad?, La Fugitiva, porque tiene todos los elementos, por lo menos los capítulos que pude ver por internet y analizar, tiene todos los elementos del ciclo y cómo la gente, obviamente está allá en el Medio Oriente y uno puede pensar, eso no pasa aquí, eso también pasa aquí, en Puerto Rico del siglo XXI. También pasa aquí. Y la gente dice, no, yo no la voy a ayudar porque esa mujer es mala. No, yo no la voy a ayudar porque esa mujer se escapó del marido. Claro, allá hay otras reglas, ¿verdad? Pero miren, hay lugares para buscar ayuda. Hay lugares para buscar ayuda. Está la Oficina de la Mujer, está la Coordinadora de Paz para la Mujer, y hay otros lugares y albergues en Puerto Rico para ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia. Y usted dirá, pero ¿y los hombres? Pues mire, hay que ayudarlo para salir de eso y para que salga de esa relación que es tóxica, que es dañina y que puede convertirse en una relación fatal. Fatal, mire, no queremos llegar ahí, a ese punto. Fatal es que ya no hay nada más que hacer porque ya uno de los dos murió. Así que ya ahí no podemos hacer mucho, pero tenemos que ayudar a las personas, tenemos que ver si nuestros hijos, nuestras hijas que están casados, casadas, si están viviendo un ciclo de violencia, porque a lo mejor su hijo o su hija no se crió en ese ambiente, pero la persona con quien se casó sí. Entonces, en el campo decimos, ojos vemos, corazones no sabemos. Ojos vemos, corazones no sabemos, pero en los ojos se ven muchos mensajes. Y nosotros tenemos que aprender a ayudar a los demás para que puedan sentir paz en medio de sus tormentas. Hay una película de Jennifer López, se llama Enough. Enough. También. Ya está bueno, se acabó, es suficiente. Uh-huh. Ella pues toma la acción y entonces pues se defiende muy bien. Uh-huh. Pero hay una teoría, ¿no?, de lo que le llaman el síndrome de Estocolmo, que es que la víctima se enamora del captor. Exacto. Del que la secuestra, llega a sentir amor, llega a amarlo, a desearlo, y a un estado de conformismo de dame lo que tú quieras, como tú quieras, a la hora que tú quieras. El caso que comentamos de la señora que hace una semana más o menos mató a su compañero, a su marido, en el área de Santurce, en la capital de nuestro país. Cuando escuchamos entonces el testimonio de esta joven mujer, cuando cándidamente acepta a la prensa del país, sí, yo lo maté, pero yo estoy bien, y es que descanse en paz, que descanse en paz, perdóname, pero yo estoy bien, a él que lo entierren, y sonríe, y uno pues obviamente pues identifica algún tipo de condición mental más que evidente, y los vecinos dijeron que en efecto ella pues tomaba unos medicamentos y que sabían lo que iba a pasar. ¿Quién tomó acción? Nadie. Ahora lamentan la muerte, doctor. Exacto. Mira, es importante, ¿verdad? Muy importante. Todo esto no es que es un sinvergüenza. Nosotros podemos ponerle categoría a la que quisiéramos, a cualquier victimario o victimaria. Pero aquí, en este país, hay un problema de salud mental monumental, que no se ha querido trabajar de la manera efectiva por la razón que sea. Así que es importante que cuando nosotros detectamos estas situaciones, que nosotros tomemos acción. Hay gente que piensa que esto no ocurre dentro de las iglesias, y hay gente que vive este tipo de violencia que se ve muy santo por fuera, pero en el hogar le hace las vacaciones al demonio. ¿Ok? Así que es importante que nosotros trabajemos con esto, porque en todos los escenarios puede ocurrir. Nosotros siempre terminamos nuestra sección, ¿verdad?, con una palabra de reflexión,
Y yo quisiera dejarle una palabra del salmista pidiendo protección. Y dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Permite el Señor que todas las personas que están pasando por esta situación logren conseguir ayuda. En ambos lados, en ambos bandos, de víctima y de victimario. Porque necesitamos hacer una mejor sociedad. Porque necesitamos creer que una vida mejor es posible y que los espacios de paz en el hogar y en cualquier otro ambiente son posibles. Así que les exhortamos en esta hora a que si usted está pasando por cualquiera de estas experiencias en cualquiera de los dos bandos, usted busque ayuda, y si usted conoce una persona, le ayude para que pueda salir de esta situación. Y nuestro objetivo es salvar vidas, y nuestro objetivo es transformar vidas, y nuestro objetivo es trabajar con la salud mental para que la gente pueda mejorar en su estilo de vida. Así que en esta hora queremos tener la oración que siempre tenemos y pedirle a Dios que sea en medio nuestro de manera extraordinaria. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos das de estar juntos. Gracias por este momento en tu presencia, por este tema tan importante para nuestra comunidad, para nuestra sociedad puertorriqueña. Te suplicamos, Señor, en esta hora que tú nos ayudes a ser hacedores de paz, que tú nos ayudes, Señor, a buscar, oh Dios amante, las maneras saludables, Señor, para ayudar a estas personas que son víctimas de violencia, y son víctimas, Señor, aquel que provoca la violencia como aquel o aquella que recibe la violencia. Te suplicamos, Señor, en esta hora que abras caminos, Padre Santo, para que podamos encontrar el mejor momento, el mejor lugar para poder sanar todas estas heridas. Te suplicamos, Dios, en esta hora por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en necesidad, por aquellos que escuchan este programa a lo largo y lo ancho de este terruño, de esta parte, Señor, de nuestra isla. Y te pedimos que tu bendición sea con cada uno de ellos de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te agradecemos este espacio. Amén y amén. Les recordamos que estamos en la urbanización Villa Turao, en la calle Ciprés Final, Iglesia Metodista Ebenecer en Caguas, y esta su servidora, la reverenda Lisette Gabriel. Les esperamos con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Volvemos el próximo viernes a un encuentro de esperanza en este su programa Viva la Mañana.